Hola, muy buenas a todas. Aquí estamos ahora para empezar una entrevista súper interesante a Carme Rufat. Carme Rufat, ella es licenciada en filosofía, ¿verdad? Lo digo bien, filosofía. También es enfermera, terapeuta y sobre todo es autora, que es a lo que realmente se dedica a día de hoy, que es ayudar a personas a escribir y de hecho hasta día de hoy ya ha ayudado a 4.000 personas. Así que un placer tener a Carmen aquí. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Mapi, buenos días. Bueno, hoy la tenemos aquí a Carmen porque ella, hoy lo que vamos a hablar aquí es de las dos maneras para poder vivir de escribir, que hay muchas personas como que tienen muchas ganas de escribir, de comunicar, de expresar, pero hay pues estos miedos que dices, bueno, es que no sé si hacerlo porque no sé si es muy complicado, cómo debo hacer, cuál es el paso a paso, como que nadie nos ha contado nada de todo este mundo, así que estamos hoy aquí para descubrirlo. Así que bueno, primera pregunta que tengo para ti, Carmen, es que para todas estas personas que la mayoría de ellas están en el mundo holístico, que son coach o que son terapeutas, por ejemplo, y que tienen muchas ganas de comunicar, ya sea tienen ganas de escribir un libro o en redes sociales, así de simple, o un blog, pero creen que no tienen nada que decir a sus audiencias. Como están a un punto, es como, bueno, ¿pero qué les digo? Quiero escribir, ¿pero qué les digo? ¿Cuál es el paso uno? ¿Qué les dirías a estas personas? El paso uno es desbloquearse, porque cuando uno es terapeuta, es coach, o sea, ha hecho unos estudios y tiene una práctica de trabajo, lo que tiene que decir tiene muchísimo que decir, porque es todo lo que afecta a su profesión, a sus experiencias, a sus técnicas, lo que acabando siendo su método, porque aunque cada cual haya estudiado en una escuela, al final terminas haciendo algunas cosas de aquí, otras de allí y haces como un poco una melé y es tu método, lo que acaba siendo tu identidad, tu forma de trabajar. Todo esto hay que darlo al mundo, hay que expresarlo, hay que explicarlo. Entonces, lo que más priva a las personas de hacer nada, sea escribir un libro o sea otras cosas, es el miedo. El miedo. Lo descubrí acompañando a personas a escribir su libro que se quedaban congeladas en un punto por el miedo. Y entonces les tuve que explicar, bueno, tengo la suerte de que como he sido terapeuta muchos años, pues entonces a veces, entre medias de la escritura del libro, igual entra alguna sesión de desbloqueo, porque había que contarles que un libro no era un león, que no les iba a comer, porque a veces el inconsciente escuchar esto también se tranquiliza. Entonces, pero que el hecho de enfrentarse a un reto nuevo, lo que hace es que nuestro cerebro arcaico se lo tome muy en serio y pueda hacer reacciones de bloqueo, pues de ahí no podré o lo que sea, y ahí viene el miedo y te paralizas y ya está. Ya que por aquí diría, sí, sí tienen mucho que decir. Dos, hay el miedo que cuidadini con él porque nos puede bloquear cualquier proyecto maravilloso. Claro, es como que al final, como que, y más si estás en el mundo holístico, es como que si has vivido unas experiencias para que tú después lo puedas compartir. Si te quedas que no sé qué decir, es sencillamente un miedo que hay allí, es como no has terminado el trabajo espiritual Sí, aún, hay un queda aquí punto, también. mira, si has leído algunos de mis emails, verás que hay un punto en el que yo pienso que tenemos que pasar por encima de si le va a gustar a todo el mundo. Oye, ya te lo digo desde ahora, no le va a gustar a todo el mundo. Hay gente que no soporta, pues, o no le gusta que yo sea un punto irreverente o que mi humor sea de esta manera, pues, a veces un poquito derrapado, en el sentido de que igual a veces tiro de culo caca mierda, ¿no? O sea, que a veces tiro de cositas, pues mira, pero da lo mismo. O sea, yo sé que hay gente que no les va a gustar y estos no son mi público. A los que les gusta lo que hago y que lo valoran, esta gente son los que se tienen que quedar. Con lo cual esto ya es una primera selección. Yo soy como soy, hago lo que a mí me gusta, me sale, me apetece, y los que sí les gusta esto ya se quedan. Con lo cual el miedo se quita por ahí. Claro, el paso uno sería quitar el miedo totalmente. El miedo y saber que no le vas a gustar a todo el mundo. Y está bien porque no podrías asumir todo el mundo encima de ti. Es imposible. Sí, 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 totalmente. Y entonces, Carmen, ¿cuáles crees tú que son los dos bloqueos más frecuentes o más comunes que impiden a una persona ponerse a escribir? Es como, ¿cuáles son los dos miedos, como ya hablábamos de miedos, cuáles son los miedos más comunes que una persona puede tener? Bueno, pues hablando de que el miedo es el principal, te diría que el hecho de no conocer
o de no dominar técnicas narrativas es uno de los principales bloqueos. O sea, en la escuela se aprende a escribir, en bachillerato, se aprende a escribir, se aprende a hacer una redacción, a poner el sujeto, el predicado, el complemento, más o menos, ¿eh? Se aprende unos mínimos. Pero lo que no se aprende son técnicas narrativas. ¿Y eso por qué lo sé? Porque yo estuve durante 20 años dando clases a maestros y a profesores sobre escribir y me decían, ¿por qué no sabíamos esto? Bueno, pues si no lo sabían, ¿cómo lo iban a enseñar el día antes de venir a mi clase? ¿No? Entonces, no se sabe normalmente, por lo menos antes, en las escuelas de magisterio, de profesorado, no se enseñaba. Entonces, las técnicas narrativas es como una especialización muy concreta. Es como si uno dice, a mí me gustaría aprender a hacer zapatos, pues mejor que vaya a un profesional que sepa y que le enseñe cómo se cosen unos zapatos, porque igual en casa igual consigue hacer algunos y triunfa medio, pero lo más posible es que haga disparates porque no se ha olvidado de coser la suela bien o lo que sea, ¿no? Entonces en el libro pasa lo mismo. No es suficiente con saber un poco de gramática, no, para nada. Hay unas técnicas narrativas que hacen que el texto interese, que este texto atrape, que esto tenga un gancho, que tengas ganas de seguir leyendo, y todo esto tiene una técnica detrás y esta técnica se aprende, es fácil, no es muy complicada, ¿eh? Se aprende. Claro, sí, es como que muchas personas pueden tener el miedo, ay, a ver si escribo y no va a gustar. No, tranquilas, porque hay un método que si tú lo sigues, el texto gusta y ya está. Es más el miedo del desconocimiento al final, del saber que hay una herramienta que ya existe y te puede ayudar al final. Y el segundo bloqueo sería el hecho de no conocer todo lo que hay detrás de la publicación de un libro. Hay todo un mundo ahí detrás. Entonces, es un proceso, no es complicado, pero hay que conocer todas sus posibilidades y todos sus atajos. Hay varias opciones. Hay la opción editorial, que tiene su intrínculis. Dentro de la opción editorial hay varias opciones, algunas de las cuales asequibles, otras no, o no para todo el mundo. Y hay la opción autopublicación, que es una buena opción. O sea que hay que conocer todo esto y entonces dejarse asesorar y decir, bueno, pues por alguien que ha pasado por aquí y que ha visto todo lo que se encuentra en una vía, en la otra y en la otra. Y es como si tú vas por un sendero y te dicen, mira, cuidado que por aquí hay un barranco, por aquí hay esto y por aquí te vas a encontrar un río que tendrás que cruzar. Vale, pues si ya sabes todo esto, te vas con las botas, te vas con, ¿sabes? Vas preparada y para el camino que tú escojas. Y no es Claro. más complicado que esto. Sí, 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 al final es, bueno, los miedos o los bloqueos son o el miedo que tienes tú del el miedo a comunicar, que es algo a sanar, o dos, que sería el no saber las técnicas narrativas estas. Qué bien. Sí. Y entonces, Carmen, una persona que dice, vale, sí, lo veo, yo sano mis miedos y aprendo a escribir con estas técnicas, pero ¿cuáles son los caminos que hay a día de hoy en el mercado que son posibilidad de poder dedicarte a vender? Ay, perdón, a dedicarte a escribir y que puedas conseguir ingresos, digamos. ¿Cuáles son? Yo conseguí unos buenos inicios a base de premios. Cuando después de hacer talleres literarios y tener una maestra que estuvo ahí, fui la discípula, aquello dedicada a mí prácticamente durante un año y pico. O sea, después de una serie de formaciones que hice y de guión de cine y de varias cosas, entonces empecé a presentarme a premios. El primer premio fue como una especie de... me presenté, pero ni se me hubiera ocurrido ganarlo. Bueno, total que lo gané. Y cuando lo gané, me dijeron, ¿pero tú sabes dónde te has presentado? Pues no, pura inconsciencia. Resulta que me había presentado a uno de los premios de relato breve que hay en Cataluña que estaba más prestigiado. Entonces, a mí ganar este premio, no tan solo por el dinero, que en su momento era una buena suma, sino que ganar este premio por el prestigio que tenía el premio ya me dio la pista de decir, pues tan mal no escribo. Algo les habrá gustado a este jurado, que no me conocían de nada, que yo no tenía nombre de nada, o sea, y a partir de ahí me empecé a presentar a premios. Entonces, eso fue unos buenos inicios. De hecho, bueno, me daban autoestima, me seguían dando el input de decir, sí, vas bien, lo estás haciendo bien, si no, no seguirías ganando, con lo cual cada cuento nuevo que hacía, cada relato, venga, o novela o lo que sea, porque gané varios de novela, varios de relatos. Y además, durante un año y medio yo viví de los premios, y te digo una cosa, con un sueldo superior al de enfermera que había acabado de dejar en una UCI, y había dejado una UCI un año antes, y durante este año viví de los premios con un sueldo un poco superior al que estaba cobrando de enfermera el año anterior.
Con lo cual, nada mal, nada mal. Entonces, por otro lado, el éxito no se puede asegurar nunca, por bueno que seas. Mira, Vincent Van Gogh, para mí es el pintor, o sea, es mi ídolo en pintura, y este pintor tan bueno, tan bueno, tan bueno y tan valorado, que ahora sus cuadros valen tantos millones, consiguió vender algún cuadro a su hermano mientras vivía. Con lo cual, el éxito, por muy bueno que seas, no se puede asegurar a nadie. Y además es que a veces no llegan los mejores, a veces llegan los que tienen otras características que no se sabe nunca. Mira, el criterio Harry Potter, cuando salió Harry Potter, después nos enteramos que había pasado por varias editoriales y la habían rechazado. Y yo lo primero que dije cuando vi el éxito y el boom que estaba pasando con Harry Potter, dije, mira, el primero, el segundo, el tercer editor que ha rechazado esto, en estos momentos se tiene que estar tirando de los pelos por tontaina, por no verlo, porque le ha pasado por delante algo impresionante y no lo ha sabido ver. Entonces, esto no lo sabes nunca. O sea, también depende de la definición de éxito, porque si éxito es conseguir estar en los escaparates de las principales librerías y aeropuertos, no sé qué decirte, porque aquí hay parte de suerte, hay parte de otros elementos y no siempre llegan los mejores. Pero para mí éxito es que hagas lo que te guste y que lo puedas hacer y que puedas vivir de ello. Para mí esto es un éxito. Entonces, yo en este sentido considero que tengo un éxito, porque hago los emails que me da la gana, los escribo, los libros van saliendo, la gente me contesta, me hace, wow, qué bueno este, me mandan muñequitos, o sea, es igual, pero yo sé que tienen una recepción, a mí yo lo paso bien haciéndolo, los otros lo pasan bien leyéndolo, misión cumplida, y encima se apuntan a mis cursos, o sea, ¿qué más quiero? Claro, Vivo de ello, ¿qué más quiero? claro. Para mí Entonces, es un como éxito. que para una vía para vivir de escribir, una vía sería pues el libro, y el libro puede ser que lo vendas o que, como tú bien has dicho, que quizás es una forma que nadie se había planteado y es ir a concursos. Al final, Sí, y hay unas guías para concursos buenísimas y de relatos breves. Con esto te pruebas un poco. O sea, dices, si tú vas, yo por ejemplo tenía un promedio, al final tenía un promedio y era de cada 7 concursos que yo iba, uno lo ganaba. Entonces ya lo sabía, yo iba a correos con el carro de la compra, ese carro de cuadrado de ruedas, lleno hasta arriba de manuscritos, o sea, manuscritos, relatos, novelas, sobres. Me gastaban correos lo que no está escrito, entonces ya me conocían, ¿no? Tiraba. Entonces yo sabía que de cada 7, uno, este era mi ranking que tenía. Bueno, pues tenía que mandar 7 y uno sabía que era el que ganaba. Entonces, cuando tú vas teniendo una devolución de decir, pues sí, por aquí, por allí, pues más allá, que no te conocen de nada, pues en Valencia, en no sé dónde, en sitios que dices ni te conocen ni sabes, y vas ganando aquí, allí, estoy hablando de premios pequeños y medianos. Evidentemente no me he presentado al Planeta, porque ¿para qué? O sea, ya está muy sabido, ¿no? Entonces, no, pero premios pequeños y medianos y alguno más grandecito, pues como por ejemplo una especie de Sant Jordi que hay en Andorra, pues que me presenté así también un poco inconsciente y también lo gané. O sea, que esto te va dando la medida de decir, vas bien, sigue. claro, qué bien. Y aparte de escribir un libro, es como para vivir de escribir, la única forma que existe es escribiendo un libro, o puedes escribir de otra manera que también te ayude a monetizar tus palabras escritas. Hombre, yo pienso que escribir un blog, un buen blog, escribir artículos, escribir, por ejemplo, a mí el email marketing, o sea, escribir emails y mandar a la gente a que vengan a hacer mi curso de story mailing o a que vengan a escribir el libro conmigo, que es lo que hago en los emails, esto me está dando, o sea, indirectamente me está dando mucho rédito, porque yo escribo los emails, me lo paso bomba escribiendo locuras y entonces la gente, algunos, pues dan clic, abren los emails, dan clic y de estos siempre sale alguna entrevista que quieren, a ver si para entrar en el curso, pues a mí esto me sirve, o sea, ya me vale. Claro, es como que al final el don de escribir las palabras se puede utilizar tanto para escribir un libro como para utilizarlo como que no deja de ser una herramienta de marketing. El marketing Es, es escribir. mira, yo después de haber hecho 6 cursos de copy, porque venía de la literatura y dije, a ver, en online yo no sé ahora cómo funciona la cosa, me voy a
a formar, ¿no? Porque esto sí lo tengo. Cuando me meto en un sitio quiero formación a tope porque no quiero tener la sensación de decir, ay, esto no lo sabía, ¿no? Entonces hice 5 cursos de copy y después, hasta ahí, pues tenía las fórmulas, ¿no? El punto de dolor, los beneficios, o sea, todo esto lo tenía muy claro. Pero no me sentía muy cómoda escribiendo y además personas que me conocían me decían, ¿qué te ha pasado? ¿No eres tú escribiendo? Yo decía, no, pero yo estoy escribiendo lo que hay que escribir, ¿no? Las fórmulas estas. Y de repente hice un curso con un extranjero que me dijeron que era mejor de mail marketing. Y este hombre dijo, hay que contar historias. Y dije, ya está, ahora este me ha abierto la puerta. Entonces terminé el curso, por supuesto, pero ya dije, ahora entiendo lo que está diciendo. Él dijo, no, la única forma que te recuerden es contando una historia. Con lo cual, cuéntales una historia. Y dije, pero si esto es lo que yo sé hacer, contar historias ha sido mi profesión desde hace muchos años, contar historias. Entonces, lo que hice es montar un curso de email marketing, que le llama Story Emailing, para historias en los emails, para que la gente pueda, a través de sus emails, contando historias, llegar a la gente. ¿Por qué? Porque se ha visto que los emails cada vez se abren menos. O sea, se están abriendo menos de un 20%, 15%. Y hay gente que dice cosas, bueno, lo normal. Dicen, no, lo normal es una pena porque te está hundiendo el negocio. Lo normal para mí es a partir de un 50%. A mí me abren un 50, un 60 y a veces un 70%. Entonces, esto sí que es bueno, porque si no te abren los emails, no ven lo que tienes que contarles. Si no les puedes contar eso porque no te han abierto el email, es lo mismo que si pusieras una persiana delante de tu escaparate y no pudieran ver lo que estás vendiendo. Entonces, el email es fundamental. Y contar historias hace que, mira, los emails están por abrir, yo tengo como en estos momentos 20 y pico mil por abrir. Y seguro tú también tienes muchos y otra gente tiene muchos. Pero es que cuando te llega ofertas finales, el típico que me ha llegado muchas veces, saca el paraguas que llueven ofertas. Perdona, yo no lo abro. Yo no lo abro. Última oportunidad. ¿De qué? O sea, yo todo esto no lo abro. Pero cuando te llegan emails con una historia que dices, ¿qué está diciendo? ¿Qué es esta tontería? O esta, te pica la curiosidad, te pica, y ahí abres. Claro, sí, sí, sí. Como que al final puedes utilizar a la persona que le gustaría vivir de escribir, no tiene por qué plantearse, no, es que tengo que hacer un libro sí o sí, no, es como realmente también puedes trabajar, incluso si quieres trabajar para otra persona y eres la persona que se encarga de escribirles sus emails, que al final es súper importante para una Yo empresa. escribo emails para otras personas, me han contratado para escribirles las series de emails, que se hacen como una serie de guión de cine de serie, y entonces al momento de apuntarse en un embudo de esta persona o de esta empresa, tú entras y te van a saltar una serie de emails, ya que van todos seguidos, que esto es lo que se le conoce como la serie, pues yo hago para otras personas y sí. Claro, es como que al final, para las personas que pueden tener, es que escribir un libro, qué responsabilidad, no, es como al final puedes empezar esto como en concursos, que es como una diversión al final, y si ganas bien esto que te llevas, y también puedes dedicarte, pues como el nuevo oficio que ha salido ahora de moda, que es el copywriter, pero que en vez de utilizar las plantillas, que una persona creativa al final, como tú dices, le gusta contar más historias más que seguir siempre una plantilla, ahora esto y ahora esto, que se nota de cajón que es una plantilla. Así que bueno, ya hay como estas dos opciones de oficio, de cómo me dedico y cómo monetizo el arte de escribir. Sí. Está muy bien, qué bien. Y entonces, Carmen, para una persona que dice, vale, pues me quiero dedicar y quiero ser escritora, ¿cuál sería el paso a paso a seguir para realmente pues, poder vivir de esto? ¿Cuál sería el paso a Te lo paso? voy a simplificar mucho. Paso 1, formarse. Paso 2, formarse más. Paso 3, seguir formándose más y sobre todo empezar a practicar, practicar y practicar. Paso 4, practicar cada día y no dejar nunca de leer. Paso 5, seguir en formaciones y practicar todo lo que puedas. ¿Has visto que se reduce todo a 2 capítulos, que es formarse y practicar? Pues esto es. Y con esto llegas seguro. Claro, es como que al final puedes tener muchas ganas, pero bueno, al final tienes que aprender la herramienta y las herramientas como que de un año para otro ya cambian a veces. Bueno, en el caso de las técnicas narrativas no te van a cambiar tanto, Vale. porque
yo llevo muchos años, a ver, ha habido cosas que se han introducido y han cambiado. Cuando yo empecé a estudiar, y hablo del año 80, sí, 79, 80, 81 por ahí, cuando yo empecé, se decía, al inicio de un guión, hablo de guión de cine, el conflicto tiene que estar situado antes de los 7 primeros minutos. En estos momentos esto es un sacrilegio. O sea, 7 minutos, no, ahora 30 segundos, un minuto, o sea, esto ha cambiado, pero no ha cambiado que tiene que haber conflicto, no ha cambiado los bucles, no ha cambiado todo lo demás. Entonces, te cambian aspectos, pero no te cambia en general todas las técnicas, con lo cual siguen siendo válidas y de hecho la gente sigue leyendo a Stephen King el por qué escribo, ¿no? O sea... Que al final es formarse para seguir inspirada, al final es como sigue aprendiendo, sigue leyendo, es como si es lo que te gusta, pues sigue haciéndolo y practica, 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 que es lo que te permite seguir evolucionando y no estancarte al final. Sí. Qué bien, qué bien. Y entonces, si de las dos posibilidades que hemos hablado, una persona se decide por escribir un libro, al final, que hay muchas personas que, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Es que entra el miedo de que cuesta mucho venderse y a veces, o en la mayoría de las veces, esto es lo que la gente dice, y tú has dicho de que, bueno, al final es cuestión un poquito de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, que no sabes nunca si vas a conseguir el éxito. Pero tú, ¿cómo ves el mercado realmente para conseguir un reconocimiento en cuanto a escribir un libro? Es que lo del reconocimiento es muy variable. O sea, ¿qué me estás preguntando? ¿Reconocimiento mundial, nacional, provincial o de tu pueblo? O sea, depende del reconocimiento. Si tú tienes una comunidad y tú haces un libro y a esa comunidad les sirve y te compran tu libro o tú se lo regalas porque has decidido que este libro pues a tus clientes se lo vas a regalar. Bueno, y te tienen en la mesita de noche para cuando tienen un momento que dicen, ay, no sé, y cogen tu libro y miran y dicen, a ver qué dice aquí Mapi sobre esto, pues fíjate qué técnica más buena, me la voy a aplicar ahora mismo, voy a respirar 5 veces y hacer no sé qué más. Bien, has conseguido llegar, o sea, tienes el libro en la mesita de noche de tus clientes, está bien. Entonces, esto depende de las expectativas que tenga cada uno. Yo es que las expectativas bestseller, pila de libros en el aeropuerto, las quito de la mente de cualquiera, porque hay un problema, se vende esto, se ha vendido. Y te voy a decir una cosa, yo cuando pasé del offline, o sea, de las clases presenciales al online, lo primero que hice, hace ya unos 8 años, fue hacer un curso de una señora que decía que te iba a convertir en bestseller en 2 o 3 meses. Bueno, yo me lo creí, hice la mentoría con ella y es una mentira. O sea, consiguió que haciendo unas trampas concretas, que ya las he aprendido y no las voy a hacer, que es regalas el libro durante unos días, lo pones en preventa no sé qué más, a 0,99, consigues que todos tus amigos, familiares y clientes ese día lo compren a 0,99, ese día justo. Y ese día esto produce un ¡fup! En la lista y en este momento ella te hace la foto y te dice, mira, estás en bestseller, posición 1. Yo lo conseguí. ¿Durante cuánto? 2 horas. ¿De qué me sirve esto? De nada. Es un engaño. Entonces, que te digan, te voy a conseguir un bestseller y después no le puedes decir que no era verdad porque tienes la foto, tu libro ha estado en bestseller número 1, 2 horas. ¿De qué me ha servido? Y a base de que lo compraran toda mi familia, mis amigos. No me sirve de nada, es una mentira. Entonces, no se puede engañar a la gente así. O sea, esto no es cierto. Que vas a ser un bestseller, no lo sabemos, pero a lo mejor no te hace falta ser un bestseller. Quizá hay que cambiar las perspectivas y pretender ser lo que tú eres, que es decir, servir a mi comunidad, ayudarles, ofrecerles el libro, sea gratis o sea pagando, que lo disfruten y que yo lo disfrute. Y ahí estamos todos bien. Claro, que para vivir de escribir un libro o de vender un libro propio no tienes por qué convertirte en un bestseller sí o sí, que parece que a día de hoy la mentalidad es como si te pones a escribir tienes que hacer un bestseller. Sí, pero es que además hay actualmente gente que están vendiendo, que tú escribes un libro o 3 libros, la serie de 3, y eres bestseller y ya vives de esto. No vas a vivir de esto, por Dios, no les engañen, no van a vivir de esto. Yo a nadie le estoy diciendo que vas a vivir de tu libro. Vas a vivir en el sentido de, vas a disfrutar, vas a tener vida con tu libro, vas a respirarlo, a disfrutarlo, te va a dar mucha vida, pero no vas a vivir
un sueldo de tu libro, ni yo no te lo voy a garantizar nunca, jamás. No, vas a tener unas ciertas ventas entre tus clientes, vas a tener mucha satisfacción cuando te manden un email y te digan, wow, cómo he disfrutado con tu libro, y esto te va a llenar de vida. Esto sí, esto lo vas a tener. Pero que vas a vivir de tu libro con un sueldazo cada mes, no, quita todo la cabeza. No, es como, tiene que ser como un complemento. Es como si eres terapeuta, eres coach, tú haces tus historias y el libro, por ejemplo, sería un complemento perfecto. Perfecto. Además te da autoridad, hace que te recuerden más, que te tengan presente, que te puedan leer en cuando tú no estás. O sea, tiene muchísimas ventajas y a ti te da muchas satisfacciones. Pero pretender vender que con esto vas a ganarte un sueldo, no, por Dios. Vamos a dejar de engañar a la gente. Y si tengo que ser yo la que lo diga, pues soy yo. Pero no os creáis cuando os vendan que vais a ser un bestseller con un libro. No os lo creáis. Cuando os vendan que vais... Yo tengo 9 libros publicados y sigo teniendo derechos de autor de algunos que hacen 20 años que están publicados y no vivo de ellos. Me encanta cuando me llegan los recibos de los derechos de autor y digo, mira, qué cheque más bonito. Vivir no, ¿me entiendes? Y son 9. Claro, y son 9, sí, 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 totalmente. Y entonces tú, Carmen, ¿crees que para escribir un libro hay un momento ideal de la vida para ponerte es como ahora es mi momento de escribir un libro? Cuando lo sientes. Cuando tú sientes que tú en tu profesión has madurado, que estás en un punto dulce, que dices, me salen las cosas, ya no estoy tirando de técnica, de lo que he aprendido en las escuelas, sino que ya me salen las cosas fluidas, yo soy intuitiva. Cuando veo a una persona digo, pues le conviene esto, le conviene, saco esta herramienta de aquí, esta otra de allí, un poquito que estás en este punto dulce, ahí deberías escribir tu libro, porque es un momento en que tienes algo que expresar. Entonces, para mí es este punto. Es tan sencillo como dejarte sentir y ahora es el momento, que ahora parece como que hay un boom con esto de los libros y el bestseller, es como no. Para que tu negocio de coaching o de terapeuta funcione, tienes que escribir un libro. Es como no, tienes que ponerte a escribirlo si crees que, como tú bien dices, tienes la madurez y te sientes como que todo te va fluido, es como sí, pues Porque entonces tienes historia para contar. Porque claro. si no, lo que vas a hacer es reproducir lo que ya está escrito en muchos otros libros que ya están. Y para eso no vale la pena ponerse. Es en el momento en que tú dices, yo tengo algo que contar. Y son mis experiencias, son pues, casos que he vivido con clientes que después se quita el nombre, se maquillan un poco para que no se reconozcan, a no ser que tengas permiso, pero tienes algo que contar o cuentas historias de tu propia vida. Sí, 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 totalmente. Y entonces cuando ya llegas a este punto es como, sí, es como siento que debo escribir, ¿nos podrías dar como los 3 trucos así que para asegurar de que un texto no tiene por qué ser un libro, sino quizás es un email o es un artículo, pero qué 3 puntos necesita un texto para que tenga gancho? ¿Qué cosas como, aunque no sepan nada de narrativa, qué les aconsejarías que este texto necesita? Mira, un texto necesita interesar, y esto hay técnicas para hacerlo, como interesar. Necesita que aporte información nueva, con esto interesas, pero hay maneras de hacerlo. Necesita, para mí, divertir, para mí el humor lo tengo como imprescindible. Y este tono desenfadado y de humor así me parece que hace que mucha gente se enganche, porque que diviertas al personal no tiene precio, ya está. Y entonces, y sorprender. La sorpresa detiene cualquier actividad que estamos haciendo porque biológicamente captura toda nuestra atención. No estamos preparados para la sorpresa. Entonces nuestra mente arcaica tiene que decidir si esta sorpresa afecta o no a nuestra supervivencia. Con lo cual, mientras lo está decidiendo y mientras está diciendo qué está pasando aquí, está capturado por la sorpresa. Este es el efecto de la sorpresa. Entonces, estos 3 puntos para mí son clave. Y además es muy clave también el aprender a dejar abierto, dejar por cerrar, porque la mente no soporta los no cierres, o sea, necesita completar, como también hacemos con la visión, que vemos partes y completamos. Bueno, pues con las historias también la mente necesita completar. Entonces un truco es, no se lo completo, se lo dejo abierto, no doy el final y entonces me meto a otra cosa. Y entonces, como está esperando cómo se termina este final, le tengo enganchado hasta un poco más adelante o hasta cuando me dé por a mí cerrar el final. Con lo cual, la técnica de tener este ritmo de saber cuándo tú abres, cuándo cierras todo esto, cada episodio,
esto es un arte, pero se aprende, es técnica y es arte. Claro, que de hecho en las series de televisión siempre terminan con algo que te deja el abierto, que no lo soportes, como necesito ver ya el siguiente capítulo. Pues Y igual. además, cuando yo estudié guión de cine y series, nos contaban que, bueno, había las series de 20 minutos, las de 25, las de 30, cada cual tenía una estructura distinta. Pero el viernes era un día especial. O sea, el viernes en la serie tenías que colocar un bucle muy superior, mucho más potente que el de los otros días, porque tenía que aguantar la gente fin de semana. Había 2 días. Con lo cual, el punto del viernes abierto de conflicto, de lío, siempre era doble. O sea, era wow. Pero ¿cómo me dejan así ahora? Si es que tienes que aguantar hasta el lunes y para 2 días no te vamos a dejar con una cosita pequeña. Entonces está todo muy estudiado. Y saberlo hacer no es complicado. Y entonces una vez lo sabes hacer, pues ya te disfrutas haciéndolo. Y ya está. Sí, 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 total. Así que, como para que tenga gancho, sí o sí necesita tener interés, dar información de valor, que digan, sí, estoy aprendiendo o quizás es entretenimiento, pero es como, tengo chicha aquí dentro. También necesita el humor y también necesita la sorpresa. Entonces, serían cuatro puntos que no pueden fallar, ya sea libro o en texto de artículo o de email, para que lo quiera hacer. Muy buen resumen, sí, sí. Qué bien, perfecto. Bueno, aquí muchas cositas hemos ido viendo, Carmen, y creo que es toda información de mucho valor para las personas que se quieren dedicar a escribir y yo he encontrado súper interesante que realmente seas así de directas, como si tenías pensado vivir de escribir un libro, pues mira, mejor de cara, ¿sabes? Y ya lo sabes. Y como que te montas otra estrategia de tú siendo coach terapeuta y tu libro es un extra, es porque te gusta y es un extra que obtienes, pero quítate mejor la cabeza de ser una como la Harry Potter, que esto pues pasa a una de muchas. Puede pasar, pero no sé, nadie te puede prometer No. de que lo tengas. Y además es que yo estoy viendo muchas compañeras que han sido abducidas por esta idea y que ahora tienen su libro y algunas sus 3 libros y no están viviendo de ello, están viviendo de trabajar en una empresa ajena, o sea, están viviendo de una oficina. Dices, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Por lo menos, ya que has podido escribir un libro, intenta hacer algo, pues, yo qué sé, escribe emails, escribe artículos, vive del blog, vive de escribir por lo menos, pero tener unos libros con un gran escaparate y después en realidad tener que estar viviendo de una oficina, me parece como incoherente y penoso, pero es lo que te venden, ¿sabes? Claro, es como que al final pues hay otras fórmulas, puedes escribir correos, puedes escribir en blogs y de esto es lo que tú vives con tu negocio, cada semanita tu blog y los emails, newsletters y además tienes tu libro, es como te dedicas a ello, pero no puramente es como el libro, tengo que ser bestseller, no. Es que No, o sea, se puede vivir de escribir, no pretendas vivir de un solo libro. Claro. El libro como complemento de muchas cosas más, sí. Y además es que las satisfacciones que te dará un libro es que son, bueno, ya es para tenerlas en cuenta, porque te dan muchísimas, pero también te dan satisfacciones los emails, los artículos, cualquier tipo de texto. Sí, a una persona que le gusta escribir, pues hazlo como por todas las vías que tengas posibles. Exacto. Y no tiene por qué ser una. Bueno, pues me ha encantado, Carmen, porque hemos dado información súper útil y creo que ha quedado muy, muy claro como una persona, pues las opciones que tiene para poder dedicarse de escribir, que pueda emprender este camino de una manera mucho más clara. Y ahora quería preguntarte si a una persona le gustaría pues seguir aprendiendo contigo. ¿En dónde te encuentran estas personas? O si quieres que pongamos un link aquí abajo, cuéntanos. Puedes poner mi web aquí abajo, que es mi nombre, es www.karmaarrufat.com. Y entonces, si entran en la web, van a encontrar pues esto, la pestaña del story mailing, donde pueden reservar una sesión conmigo para hablar y para ver si esto, la pestaña del libro, donde pueden hablar conmigo para escribir un libro, o hay personas que dicen, lo tengo medio escrito y a lo mejor me gustaría que lo revisaras. Aquí hay muchos momentos, o sea, puede ser que empecemos desde cero, a hacer la estructura, acompañarles en todo, puede ser que el libro esté a medias y lo estemos revisando y decir, mira, sigue por aquí, puede ser que esté ya escrito
y necesito una supervisión, una edición, desde donde estén podemos seguir la ruta. Claro, que para alguien que quiera ayudar y como tú bien has dicho, necesitas pues seguir aprendiendo, aprendiendo, si necesitas aprender de alguien, pues aquí está Carmen que os puede ayudar y aquí abajo pues pondremos su Pones la web, muy bien. para que la podáis encontrar fácilmente. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias por este ratito aquí juntas. Muy agradecida y estoy segura que todas las personas que están viendo esta entrevista también lo estarán. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mapi. Un beso, chao. Feliz verano. Adiós.